En este tercer vídeo de esta serie de levantamientos topográficos vamos a ver cuál es ese segundo método que tiene Protopo para poder determinar los puntos más bajos de una zona con mucha vegetación media y baja, sin tener que hacerlo punto a punto, como hemos visto en el segundo vídeo, sino de una forma mucho más automática. Entramos en Protopo y abrimos el dibujo que contiene las lindes y límites del trabajo que estamos haciendo. Cargamos nuestro fichero de visualización de Autodesk Recap con el fichero de nube de puntos recortado. A partir de aquí es cuando en el anterior vídeo hicimos la triangulación y curvado con una malla sobre la nube de puntos de medio metro, y el resultado fue el que vemos aquí, en LandTM, donde nos damos cuenta que no sirve para nada porque han salido todos los arbustos que hay en la zona. Para determinar realmente los puntos que son suelo, en el vídeo anterior vimos cómo se hacía punto a punto, y en este vídeo lo que vamos a hacer es calcular una malla de puntos más bajos, lo que es automático gracias a Protopo, y no tendremos que ir punto a punto. Cargamos el modelo digital de Protopo, MDP, que hicimos en el anterior vídeo, miguelrecortado.mdp, pulsando con doble clic sobre él y aceptando la configuración del mismo por defecto. Ahora creamos un archivo nuevo en LandTM e importamos nuestros contornos dibujados, tanto de los límites del levantamiento topográfico a hacer como de la finca en estudio. Simplemente vamos a datos del MDT y nos ponemos en contornos, indicándole al programa que queremos importar polilíneas por selección. Y así las vemos en el terreno. Las seleccionamos y aquí las tenemos en el cuadro de datos del MDT. Ahora pinchamos en el menú Herramientas, seleccionando la opción de Generar malla 3D, y en el cuadro de diálogo que nos surge le indicamos que la malla de puntos la queremos del MDP que tenemos cargado en memoria. Y lo más importante, activamos la casilla que pone tomar punto más bajo, con lo que le estamos diciendo al programa que busque en cada celda de 2 metros cuadrados, que será nuestro intervalo entre puntos, el punto más bajo de esa celda. Seleccionamos el contorno de la finca, la linde, para indicarle al programa que solo me cree los puntos interiores a ese contorno. Como no es un MDT, sino un MDP de Protopo, no ponemos ninguna distancia máxima de búsqueda en el MDT. Al pulsar en el botón Aceptar, se crearán los puntos más bajos en cada celda, dentro de la linde, y los podemos ver aquí en datos del MDT y en la finca correspondiente. Ahora vamos a crear la triangulación de estos puntos más bajos de la finca, para lo cual vamos al menú Edición, Crear el MDT y ponemos 4 metros como distancia máxima de búsqueda, ya que hemos hecho la malla cada 2 metros. El contorno de la linde ya está seleccionado de cuando hemos hecho la malla y nos valdrá para evitar que se salgan líneas fuera de ese contorno. Ponemos una equidistancia entre curvas de nivel de 10 centímetros y pulsamos en Aceptar. Automáticamente se me creará la triangulación y el curvado de los puntos. Vemos que en general no lo ha hecho tan mal, ya que solo ha tenido problemas en los arbustos altos que hay en el terreno y en un árbol, y todo lo demás está bastante bien. Así que con este sistema automático de cálculo de la malla de los puntos más bajos, nos hemos ahorrado tener que ir punto a punto como con el método del anterior vídeo. Pero debemos editar la triangulación, lo cual es muy sencillo con las herramientas de Protopo. Descargo el fichero de visualización de Autodesk Recap y cargo la ortofoto, ya que para la edición de la triangulación se ve mejor. Ahora, desde la barra de edición de la triangulación de Protopo, más concretamente de LandTM, actualizo todo en AutoCAD y veo las líneas que forman los triángulos, los textos de las cotas y los puntos también, pero no se aprecian porque no están como cruces sino como puntos, pero no los necesito. Activo las capas de curvado y maestras, que recuerdo del anterior vídeo que las habíamos desactivado, y así veo las curvas también. Y ahora simplemente borro los puntos que veo que sobran, que serán los que hay por encima de la vegetación media. Voy mirando las cotas de alrededor y decido cuál sobra. Pincho cerca de él y se borra. Y además se actualiza el dibujo en AutoCAD. Y también me puedo crear nuevas líneas de la triangulación si es necesario, con la orden Nueva línea de la barra de herramientas de edición de LandTM, pinchando cerca del punto de donde quiero que se inicie y donde quiero que acabe. Como ves, no es necesario ninguna referencia a objetos,
basta con pinchar cerca de los puntos para que el programa lo reconozca. Además de actualizarse la triangulación y el curvado en el CAD, se actualiza el archivo en LANDTM, no en la ventana mapa, pero sí en la ventana gráfico. Y si pincho en una zona del gráfico, se hace un zoom a esa zona en el CAD, para así poder editarla, si lo deseas. Y así puedo seguir editando la triangulación, borrando los puntos que vea que son de la vegetación, lo cual es muy sencillo, si compruebas los alrededores de cada punto, o sea, las cotas de los alrededores, y además te fijas en dónde está el punto encima de la ortofoto. También puede ser que haya algún punto que se haya ido por debajo del terreno, lo cual es raro, pero a veces pasa, como en este caso, en este punto, que se ve claramente que se ha ido. Lo borro y ya está. Y por fin repaso el dibujo en el CAD, por si tengo que borrar algún punto más o añadir alguna línea más. Y hago lo mismo desde el programa de LANDTM, donde se ha ido actualizando el MDT conforme iba editando. Lo repaso y veo que está bastante bien. Y hasta aquí hemos visto cómo gracias a las herramientas de edición del MDT podemos modificar nuestra triangulación y curvado fácilmente, sin necesidad de superficies ni complicaciones de ningún tipo, sino directamente sobre mi triangulación. Ahora voy a crear el resto de los puntos que hay por fuera de la finca. Antes de ello, comentar que he corregido un poco más la triangulación quitando la ortofoto, que se veía mejor. Para crear esos puntos yo voy a hacerlo de una manera, pero hay otras formas de hacerlo, ya que Protopo es muy flexible para ello y contiene múltiples herramientas que te permitirán hacerlo por el MDP, por la triangulación completa o por solo el curvado, etc. El método que voy a seguir es crear una malla de puntos cada medio metro sobre la nube de puntos recortada que tenemos, pero ahora no le voy a decir que tome el punto más bajo, sino el punto real. Compruebo que tengo cargado mi MDP en memoria y abro un archivo nuevo del LANDTM. Y desde datos del MDT me pongo encima de contornos y selecciono los contornos que tengo de límites y linde, importándose en el archivo. Ejecuto la opción de generar malla 3D desde el menú Herramientas. Le indico que tome el MDP Miguel recortado, que tengo en memoria. Y ahora dejo desactivada la opción de tomar punto más bajo del MDP. Le digo que existe contorno de inclusión y ahora en seleccionar la linde de la finca le indico que el contorno de inclusión va a ser el límite del trabajo para que me cree los puntos también de fuera de la linde. Selecciono un intervalo de medio metro igual que antes y acepto. Ya se han calculado los puntos que podemos ver aquí y ahora es donde viene la clave de este método, que no es más que borrar los puntos que hay dentro de la linde y dibujar los que tenemos en el MDT que hemos corregido antes, de solo los puntos más bajos. Dibujo los puntos en el CAD y uso la opción de las utilidades de Protopo que se llama borrar área, con la que borraremos todos los puntos interiores a un contorno. Simplemente le decimos que queremos que borre las entidades punto y al pulsar aceptar me pide que seleccione el contorno y una vez seleccionada la linde, que veo que me ha borrado todos los puntos interiores al mismo. Ahora descarto este MDT de la malla, ya que tengo los puntos que quiero dibujados en el CAD, y abro el MDT que grabamos como miguel2.mdt, que es en el que tenemos guardado el modelo que hicimos y corregimos con los puntos interiores, y dibujamos los puntos de ese modelo. Acuérdate de desactivar la opción de borrar puntos antes de dibujar, porque si no te borrará los que hay ya en esa capa. Aquí vemos los puntos que queremos para el MDT final, tanto los de fuera de la linde como los de dentro. Así que abrimos un archivo nuevo de MDT y cargamos los contornos de límites y linde, para después seleccionar los puntos por capa que hay dibujados. Y aquí los vemos. Y estos son todos los puntos que necesitamos para hacer el MDT final. Usamos la opción de edición crear el MDT y aquí vemos el resultado. Ahora lo único que hay que hacer es corregir este MDT en aquellos sitios que vemos que todavía ha tomado puntos de vegetación alta y alguno más que se ha ido en los laterales del trabajo. No veo la necesidad de poner líneas de rotura, dado que tenemos los puntos cada medio metro y sale todo bastante bien. Actualizamos toda la triangulación y curvado en el CAD pinchando en este icono de la barra de edición del MDT y así puedo trabajar sobre el dibujo con las herramientas de esta barra de edición para borrar, editar o crear puntos o líneas.
Es importante cambiar el modo de visualización a 2D wireframe, ya que aceleras todos los procesos apreciándose mejor las entidades. Y la nube de puntos de Autodesk Recap no la vamos a necesitar por ahora. Observo que los textos tal vez estén demasiado grandes, por lo que cambio este tamaño en la ventana de datos del MDT, en configuración, capas del dibujo de datos. Y ahora le digo que actualice los textos y veo que el tamaño es más adecuado. También voy a cambiar el tipo de punto en el dibujo del CAD para que se vea una marca en cada uno de los puntos. Comienzo a corregir la triangulación con las órdenes de la barra de edición del MDT, poco a poco y con el apoyo del gráfico que se va actualizando conforme hacemos cambios. Voy pinchando en el gráfico y me lleva a la zona de trabajo. Puedo cargar la ortofoto para ir viendo si la zona que estoy modificando es una zona donde hay algo de vegetación o no. Y ahora, mirándolo en perspectiva, me doy cuenta de que tal vez debiera de haber elegido como zona para dibujar los puntos más bajos según la malla toda esta zona, en vez de solo la finca. Y así me hubiera ahorrado mucho trabajo a la hora de quitar vegetación. Pero realmente nos viene bien para ver cómo se editaría. Borro estos puntos que son del coche que había aquí aparcado, que por lo visto no borré bien en el Autodesk Recap, y con la ortofoto debajo se aprecia mejor la razón por la que se producen esos desajustes en el curvado, que no es más que la vegetación que hay fuera de la finca. Y así sigo editando la triangulación, que vea que me queda como realmente deseo. Aquí ya hemos llegado al resultado final del curvado, una vez editado completamente, y como se puede apreciar en esta zona, no necesito ninguna línea de rotura, ya que con el medio metro que he puesto entre puntos, el bordillo sale automáticamente. He llamado al fichero curvadofinal.mdt. Quito las líneas, puntos y textos desde la barra de herramientas de edición del MDT, que es más sencillo desde aquí, aunque puedes borrarlo por capas en AutoCAD manualmente, y me quedo solo con el curvado. Ahora, en el siguiente vídeo, veremos cómo preparar el trabajo para entregar al cliente.